En el corazón de un pequeño pueblo de Alabama, escondido en el sur profundo, un incidente desconcertante perturba la rutina habitual de la escuela local. La calma se quiebra, la unidad se fractura, revelando un lado discriminatorio que prepara el escenario para una saga decisiva de justicia. Malcolm, un estudiante negro precoz y talentoso, se convierte en el epicentro de esta crisis. Conocido por su mente brillante y modales respetuosos, su mundo se trastoca al ser castigado por un acto de valentía que debería haber sido aplaudido. Durante un acalorado debate en el aula, un profesor hace un comentario racialmente insensible. Es un comentario que provoca escalofríos. Se supone que debe ser poco marginado y perpetuar estereotipos contra las personas negras. Malcolm, conmovido por un sentido de rectitud, desafía valientemente al profesor, alzándose contra la flagrante intolerancia. El eco de las valientes palabras de Malcolm apenas tiene la oportunidad de cenar cuando la administración de la escuela reacciona en lugar de dedicarse a la introspección. El director, un hombre atrapado en el torbellino de los prejuicios de una época pasada, elige el lado de su colega de piel similar. Desestima el incidente como un caso de indisciplina en lugar de un episodio con carga racial que amerite una atención seria. Nunca se considera una audiencia justa. En cambio, Malcolm se encuentra confrontado con el castigo más severo, la expulsión. La expulsión golpea a Malcolm como un rayo caído del cielo. Un joven que simplemente defendió sus creencias es de repente pintado como un villano, un delincuente. La conmoción en el rostro de Malcolm se refleja en el silencio que cae sobre los pasillos de la escuela. Es un silencio que lleva el peso de la injusticia y el arrepentimiento, un silencio que pronto resonará por todo el pueblo. Malcolm, una mezcla de conmoción, miedo e ira, regresa a casa. Los pasos pesan con el peso de lo sucedido, pero hay una determinación inquebrantable en su corazón, un fuego que no se apagará ante un castigo injusto en casa. El padre de Solomon Malcolm espera el regreso de su hijo Solomon, un veterano de la Segunda Guerra Mundial con la sabiduría adquirida en sus propias experiencias con el racismo, mientras Malcolm relata el incidente mientras las palabras brotan de sus labios. El corazón de Solomon se aprieta ante el dolor palpable de la injusticia, haciéndole un nudo en el estómago. Ve la conmoción en los ojos de su hijo, el dolor confuso y la súplica tácita de justicia. Este momento es un cruel recordatorio del mundo injusto al que su hijo ha sido arrojado, un mundo que creía haber luchado por cambiar durante su juventud. Pero Solomon no es un hombre que se doblegue ante la injusticia, y observa a su hijo con una tranquila determinación formándose en sus ojos. La batalla contra el sistema racista se ha transmitido a la siguiente generación, una batalla. Está dispuesto a luchar con uñas y dientes para asegurarse de que Malcolm y todos los demás niños de su pueblo no tengan que sufrir los mismos prejuicios que él enfrentó. Puede que el mundo esté en su contra, pero Solomon sabe que a veces una sola voz, una sola postura contra la injusticia, puede iniciar una revolución. Solomon es una figura imponente, un hombre cuya estatura no solo refleja su presencia física, sino también el espíritu formidable que habita en su porte, un testimonio de la sabiduría grabada en su alma a través de las dificultades que soportó en la guerra y los innumerables encuentros con prejuicios raciales que lo marcaron, pero nunca lo derrotaron. Los ojos de Solomon, sombríos pero brillantes, han presenciado lo mejor y lo peor de la humanidad. Llevan una mirada distante que refleja a un hombre que se enfrenta a la injusticia y se mantiene firme, guiado por una creencia inquebrantable en la justicia y la igualdad. La noticia de la expulsión de Malcolm llega a la vida de Solomon como un rayo destroza la paz que había construido con tanto esmero en torno a su familia. Sin embargo, la tormenta que se avecina en su interior no es de desesperación, sino de una determinación implacable para desafiar el sistema injusto que ha victimizado a su hijo. Su viaje por la vida lo ha preparado para este preciso momento, un momento donde los ecos del pasado se encuentran con la urgencia del presente y la esperanza de un futuro mejor está a su alcance. Los años le han enseñado a Solomon que el camino hacia la justicia es difícil, a menudo cargado de pruebas y tribulaciones. Sin embargo, su determinación es tan firme como la cima de una montaña. Desafiando las tormentas más duras, decide enfrentarse a las autoridades escolares, armado con una inquebrantable creencia en el diálogo y la justicia, dos armas que aprendió a manejar con eficacia durante sus años librando batallas tanto literales como metafóricas. Su preparación es tan meticulosa como la de un maestro estratega preparándose para la guerra. Revisa detenidamente las normas y los códigos de conducta de la escuela. Para reforzar el caso de Malcolm, examina su impecable expediente académico, sus elogios y los testimonios sobre su carácter de quienes conocieron al chico más allá del color de su piel. Cada documento es un ladrillo que coloca sobre los sólidos cimientos de su argumento. Construyendo una fortaleza inexpugnable de evidencia para salvaguardar la dignidad de su hijo, Solomon es plenamente consciente de que esta batalla no se puede ganar de forma aislada. Necesita el respaldo de la comunidad,
la fuerza colectiva de las voces que se alzan al unísono contra la injusticia. Así que sale al vecindario, encontrándose con rostros conocidos y desconocidos, narrando la terrible experiencia de Malcolm y consiguiendo su apoyo. La tarea es agotadora, confrontar el prejuicio profundamente arraigado en la gente a la que había considerado aliados, pero cada conversación difícil es un paso adelante, cada noción de comprensión, una pequeña victoria. Mientras Solomon teje incansablemente su red de apoyo, la chispa de la resistencia se enciende en una llama que promete engullir el sistema injusto. Solomon está al mando de esta marea creciente, encarnando el espíritu de desafío y la esperanza de cambio. La historia de su hijo resuena en los corazones de los habitantes, uniéndolos en un sentimiento compartido de indignación contra el sesgo sistémico que el incidente de Malcolm expuso. El escenario está listo para una confrontación decisiva. Y al mirarse al espejo, Solomon no solo ve su reflejo, sino un legado de resistencia. Al mirarlo, su viaje ya no es solo para Malcolm, sino para cada niño que podría correr la misma suerte. Su voz no es solitaria, lleva consigo los susurros de mil que piden justicia. Sabe que el camino por delante es desalentador, pero Solomon es un hombre forjado en la resiliencia y está listo para luchar. El día de la confrontación, Solomon se yergue al entrar a la escuela. Cada paso irradia una firme resolución. Su mirada está lista, la determinación grabada en la mandíbula. Su uniforme de sus días militares, inmaculadamente conservado, descansa cómodamente en su robusta figura. Un testamento silencioso ante el formidable adversario que la junta escolar está a punto de enfrentar. Solomon se dirige a la junta de maestros y al director. Su profundo una voz resonante llena la sala, resonando con fuerza. Sus convicciones, su entrenamiento militar, brillan. Es disciplinado, articulado e impasible ante las posturas defensivas de quienes confronta. Sus habilidades naturales de liderazgo son evidentes en la convincente narrativa que teje con maestría, presentando el caso de Malcolm. Cada palabra, meticulosamente elegida, cada frase, cargada de la intensidad emocional de un padre que busca justicia para su hijo mientras Solomon desvela la evidencia de la injusta expulsión de Malcolm. La sala se sume en un silencio ensordecedor. Los profesores se remueven incómodos en sus asientos. Una punzada de arrepentimiento se cuela en sus corazones al hacerse evidente la magnitud de su apresurada decisión. Permitieron que sus prejuicios nublaran su juicio, robando a un estudiante prometedor su legítimo lugar en el aula. La atmósfera se llena de culpa y vergüenza, un marcado contraste con el aire anterior de arrogancia desdeñosa, pero a pesar de, ante la creciente presión, los profesores se resisten a admitir su culpa. Una mezcla tóxica de orgullo y racismo sistémico endurece su postura. El director, sintiéndose acorralado, defiende desafiante la expulsión, negándose a reconocer el prejuicio arraigado en su decisión. Su objeción es una vívida ilustración del racismo sistémico, profundamente arraigado en la cultura escolar y en la sociedad que se extiende más allá de sus muros. La mirada inquebrantable de Solomon se encuentra con su desafío. Su mirada, lejos de ser hostil, es un espejo que refleja su injusticia, obligándolos a confrontar sus acciones. Sin embargo, es la decepción en los ojos de Solomon la que causa un profundo impacto. Una vergüenza compartida se extiende por la sala. Un reconocimiento silencioso del daño que han infligido y el arrepentimiento que sienten. Sin embargo, su arrogancia les impide disculparse abiertamente. La sala pesa con sus palabras no dichas. Sus disculpas no expresadas, pero Salomón no es un hombre que se deje vencer fácilmente. El silencio del maestro simplemente alimenta su determinación, impulsándolo a buscar justicia más allá de los confines de la escuela. La confrontación no termina con una victoria inmediata para Salomón, pero sirve para revelar los prejuicios profundamente arraigados en el sistema escolar que empujan a los maestros a lidiar con sus decisiones. Esto marca el comienzo de una batalla mucho mayor contra el racismo, con Salomón al frente, negándose a ceder hasta que su hijo y todos los niños sometidos a tales prejuicios reciban justicia. Al salir Salomón del aula, los maestros se quedan con el eco de sus palabras, un recordatorio persistente de sus acciones injustas. El arrepentimiento en sus corazones es una pequeña pero significativa victoria. Esto significa las grietas iniciales en sus ideologías prejuiciosas, el primer paso hacia un cambio sistémico más amplio. Al cerrarse la puerta tras Salomón, queda claro que esta lucha está lejos de terminar. Su determinación es inquebrantable y su batalla contra la injusticia apenas ha terminado. Comenzado. Ante la obstinación de las juntas escolares, Solomon se da cuenta de que su búsqueda de justicia, ya que Malcolm necesita una plataforma más amplia. Canalizando su decepción en acción, recurre a los periódicos locales para resumir la historia de su hijo con la cruda honestidad del dolor de un padre, entrelazada con estas crudas realidades del sesgo racial. A medida que la prensa se aferra a la historia de Malcolm,
Esta trasciende rápidamente los confines de su pequeño pueblo y se convierte en una noticia nacional. Solomon también solicita la ayuda de la NAACP, cuya reputación de desafiar la discriminación racial le da credibilidad y fuerza a su causa. La participación de la organización amplifica la narrativa de Malcolm, integrándola en el tejido más amplio del movimiento por los derechos civiles, impulsándola a nivel nacional, donde no se puede ignorar. La injusticia infligida a Malcolm comienza a despertar el sentimiento público, poniendo a la Junta Escolar bajo la lupa del escrutinio nacional y aumentando presión. La atención puesta en la historia de Malcolm desencadena una transformación dentro de la comunidad local. Se ven obligados a confrontar sus propios prejuicios, su silencio cómplice ante la discriminación. La incansable búsqueda de justicia de Solomon se convierte en un espejo que refleja el racismo profundamente arraigado. Dentro del pueblo, se encienden conversaciones. Se plantean preguntas difíciles. Y se cuestionan creencias arraigadas. El velo protector de la ignorancia se rasga, revelando la cara fea del prejuicio y los prejuicios. A medida que los habitantes del pueblo lidian con estas revelaciones, un despertar de conciencia comienza a extenderse por la comunidad. Residentes que alguna vez guardaron silencio. Los espectadores comienzan a darse cuenta de su papel en la perpetuación del sesgo racial. Lentamente pero con seguridad, las semillas del cambio comienzan a brotar. Se celebran reuniones públicas. Se promueven debates que fomentan una nueva comprensión de la equidad racial. Se vuelve común y la voz colectiva de la comunidad comienza a cuestionar el statu quo. Entre ellos se encuentran maestros de la escuela Malcolm atrapados en el punto de mira de la condena pública y el arrepentimiento personal. La atención nacional y la posterior introspección dentro de la comunidad los llevan a revisar sus decisiones, lo que genera remordimiento. Comienzan a reconocer sus prejuicios, el trato injusto que le dieron a Malcolm y las implicaciones de sus acciones. Esta constatación no es fácil, pero es el primer paso hacia la expiación y el cambio. A medida que la búsqueda de justicia de Solomon cobra impulso, comienza a transformar la mentalidad, antes estancada, de la comunidad. La expulsión injusta de Malcolm pasa de ser un incidente aislado a un símbolo del racismo sistémico que impulsa al pueblo a la acción. El llamado al cambio comienza a resonar en las calles del pequeño pueblo de Alabama, impulsado por una nueva conciencia del prejuicio racial. El capítulo marca un punto de inflexión significativo no solo en la lucha de Solomon por su hijo, sino también en la conciencia colectiva de la comunidad. Subraya el poder de una sola voz que se opone a la injusticia y cómo puede convertirse en una bola de nieve y convertirse en un poderoso movimiento de cambio a medida que la situación comienza a cambiar. La incansable búsqueda de justicia por parte de Solomon envía un poderoso mensaje. El cambio es posible y comienza con reconocer y desafiar nuestros propios prejuicios. Bajo el peso del escrutinio nacional, la condena pública y la inminente amenaza de un caso legal promovido por la NAACP, la Junta Escolar se ve acorralada. Los ecos de la historia de Malcolm resuenan en sus reuniones. El espectro de sus prejuicios proyecta una sombra larga e inevitable. El obstinado velo de la arrogancia finalmente se rompe y la Junta se ve obligada a reconsiderar la expulsión. Su decisión, antes tan firme, comienza a tambalearse bajo la presión implacable. La balanza de la justicia, previamente inclinada a su favor por su poder y posición, ahora pende de un precario equilibrio. En medio de esta agitación, toman una decisión que habría parecido impensable. Antes de ofrecerle a Malcolm una disculpa y la oportunidad de regresar a la escuela, la disculpa, teñida de arrepentimiento y acompañada de un reconocimiento a regañadientes de su mala conducta, es una victoria trascendental. Reñida y merecida victoria, si es más que una simple victoria personal para Malcolm, es un testimonio del poder de la acción colectiva y del espíritu perdurable de un padre en su incansable búsqueda de la justicia. El coraje y la resiliencia de Solomon ante la adversidad han encendido una chispa inextinguible. Su lucha sirve como un faro de esperanza que inspira a otros padres de la comunidad a desafiar la discriminación dentro del sistema escolar. Su postura inquebrantable contra los prejuicios da vida a un movimiento, un esfuerzo colectivo que trasciende las fronteras raciales, fomentando la unidad en la lucha contra la discriminación. Mientras Malcolm regresa a la escuela, con la frente en alto, los pasillos resuenan con una triunfante promesa de cambio. Su regreso significa un cambio de rumbo, una victoria contra un sistema injusto. La escuela quiere un bastión del prejuicio. Ahora está en camino hacia un trato más equitativo para sus estudiantes. La historia de Malcolm es una luz guía. Pero su regreso triunfal a la escuela es solo el comienzo. Su historia está sembrando las semillas para un cambio social más amplio. La batalla contra la discriminación en el sistema escolar ha demostrado que el cambio es posible cuando las voces se unen contra la injusticia.
La comunidad, antes pasiva, ahora está vigilante, buscando y combatiendo activamente los casos de prejuicio y discriminación. Los padres son más asertivos al proteger los derechos de sus hijos y los maestros son más conscientes de sus prejuicios. En el corazón de un pequeño pueblo de Alabama, una transformación está en marcha. Un nuevo amanecer se abre, prometiendo un futuro donde cada niño, independientemente de su raza, tenga una oportunidad justa de aprender y crecer. La lucha por la justicia iniciada por Solomon ha instigado un despertar muy necesario en la sociedad. La historia concluye con una nota de victoria, un testimonio del poder de la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la justicia. La lucha de Solomon por Malcolm X resonó mucho más allá de los pasillos escolares, resonando en los corazones de todo el país y provocando un movimiento más amplio por el cambio. Esta conclusión triunfal sirve como recordatorio del poder que reside en oponerse a la injusticia, marcando el comienzo de una nueva era de concienciación y trato equitativo.